Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estoy un poco todavía débil de la garganta, pero con la ayuda del Señor voy a tratar de llegar hasta donde sea posible. En el libro de Lucas, capítulo 11, vamos a leer del verso 37 al 42. Dice así la palabra del Señor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de dentro, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La obra de Dios, hermanos, es una obra integral, total, completa. Cuando Dios hace una obra, hermanos, hace una obra entera. Dios no hace una obra a medias. El día, hermanos, que Dios vino a establecer su reino en esta tierra, hizo un reino perfecto, perfecto. Su doctrina es perfecta, su espíritu perfecto, el llamamiento es perfecto. Los que Él llamó para que estén al frente tienen que tener un llamamiento perfecto y un ministerio perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, todo. Decía el Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que todo, hermanos, Dios lo hace bien. Le voy a contar, hermanos, qué ha pasado y cuál es la desgracia que el diablo ha metido en la mente de mucha gente y por qué muchos, hermanos, no logran encontrar verdaderamente el camino de la salvación. Porque mucha gente, hermanos, tiene la idea errónea de que Dios acepta chapuces y no es así. Dios no acepta chapuces, hermanos. Muchos dicen, no, Dios entiende, Dios sabe, es que Dios, Él sabe. La mayoría de la gente, hermanos, tiene una idea errónea, es una idea sugerida por el diablo, no es la de Dios. Es una idea, hermanos, que es producto de la sugerencia del diablo en la mente de los hombres. Hacerles creer, hermanos, que Dios es tan bueno, tan lindo, tan amoroso, tan comprensivo, que Él acepta que nosotros hagamos chapuces en esta vida y que Él comprende que somos tan débiles, que somos tan humanos, que somos tan flacos, que cometemos muchos errores. Entonces Dios, pues en vista de que conoce todo ese aspecto de nuestras debilidades, Él acepta que nosotros, hermanos, entonces, hermanos, comencemos a tener una vida llena de chapuces, y ahí es allí, hermanos, donde surge la religión. La religión, hermanos, es el esfuerzo de los hombres por querer alcanzar a Dios, y todo lo hacen a medias. En la religión todo es a medias. Al llegar a los días finales, el Señor Jesucristo advirtió, hermanos, que en su regreso, iba a encontrar el Señor en este mundo, hermanos, a una iglesia profesante, una iglesia, hermanos, superficial, una iglesia que se llama la Odisea proféticamente. Esta iglesia, hermanos, tiene como característica principal que no es ni fría ni caliente, es tibia, es ambigua, no se define, ni está totalmente entregada a Cristo, ni tampoco al mundo, o sea que parcializada. Ese tipo de ambigüedad, hermanos, es el tipo de vida normal de la gente religiosa. Todo se hace a medias, todo se hace, hermanos, superficialmente, y entonces cuando todo se hace superficialmente, engañamos nuestro corazón. Eso está, hermanos, como aquella filosofía que surgió, póngale, a media carrera de iglesia, a media era de la iglesia, surgieron aquellas corrientes, hermanos, apologéticas, donde para poder defender la fe contra los movimientos herejes, contra doctrinas falsas, se levantó una corriente dentro de la iglesia, hermanos, que así le llamaban los apologistas, que eran, hermanos, los encargados de defender la doctrina, pero con la lengua. Eran, hermanos, verdaderos disputadores, gente muy preparada, sí,
que se conocían muy bien la Biblia, se conocían muy bien las doctrinas, y se paraban y sabían arengar, sabían defender, sabían, hermanos, hablar y defender la doctrina con la lengua. Pero, hermanos, eso es una obra a medias. El Señor, hermanos, eso es lo que precisamente no quiere. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y que conste, hermanos, que yo creo que si la iglesia hubiera entendido eso a mediados de siglo, o a mediados de siglo, a media vida de la iglesia, y en la media era de la iglesia, si hubieran entendido, hermanos, las palabras que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, les aseguro, hermanos, que nunca se hubiera levantado una corriente de apologistas. Porque viene, hermanos, el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, evita las discusiones acerca de la palabra porque son vanas y sin provecho. Evita las contiendas de palabras y disputas acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Pablo ya había advertido claramente, hermanos, que la palabra, la doctrina, el evangelio, el reino de Dios no se defiende precisamente con la lengua, se defiende, hermanos, con una doctrina bien puesta, pero sobre todo, hermanos, con un testimonio bien puesto. Ambas cosas, hermanos, es la obra perfecta. Cuando la palabra, hermanos, se respalda con los hechos, esta es una obra perfecta. En este caso, voy a explicar un poco esto y luego vamos a ir a algo tan importante. Al Señor Jesucristo lo invitó un hombre importante a comer a su casa, un fariseo. Cuando el Señor Jesucristo llegó, pues intencionalmente, hermanos, no crean ustedes que el Señor no se conocía, pero así de memoria todas las tradiciones de la gente, claro que se las conocía. El Señor ya sabía, hermanos, que para estos eran un grandísimo pecado sentarse a la mesa y no lavarse las manos. El Señor ya lo sabía. Intencionalmente el Señor, hermanos, no se lavó las manos. Ya sabía el Señor que algo iba a tronar por ahí, y tronó. Aquellos hermanos, miren, para esos era algo, hermanos, tan ofensivo, tan malo, que no pudieron soportar ver que Jesús se fue a sentar a la mesa y no se lavó las manos. Pero les voy a contar y voy a anticipar algo, hermanos. No crean ustedes que el Señor Jesucristo era alguien sucio que no se lavaba las manos. Sí lo hacía, claro que lo hacía. Generalmente lo hacía, porque si no, eso se lo hubieran estado criticando todos los días, pero no se lo criticaban todos los días, solo esta vez se lo criticaron. Pero el Señor sí tenía la costumbre de lavarse las manos y de ser limpio, de ser ordenado y de ser aseado. Todo eso la Biblia lo enseña. Ya se imaginan ustedes que la palabra del Señor dice, hermanos, lavaos los cuerpos con agua limpia, y el Señor Jesucristo fuera desaseado. En ese sentido, pues no lo era. Pero intencionalmente el Señor Jesucristo, hermanos, no se lavó las manos y se fue a sentar a la mesa sin lavarse las manos. Inmediatamente dice que este fariseo, hermanos, en su corazón se extrañó, dice, de que no se hubiese las manos para comer. Ya había una actitud de murmuración y menosprecio dentro. Entonces vino el Señor Jesucristo, hermanos, y les dijo, ahora bien, les dijo, como el Señor no necesita que alguien le diga lo que está pensando, ya lo sabía. Viene el Señor y le dice, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Los fariseos, hermanos, eran especiales en vestirse muy bien, en usar muy buena ropa, una presentación muy buena. La forma de hablar, miren, hermanos, era muy cuidadosa, muy delicada, eran delicados para hablar. La forma de expresar las doctrinas, ellos cuidaban tanto la homilética, ellos, hermanos, cuidaban tanto la cátedra, ellos cuidaban tanto la apariencia, ellos amaban que les llamaran rabí. Para las traducciones de las escrituras, de la ley, eran tan cuidadosos, hermanos, que eran revisadas infinitas veces, porque era gente, religiosamente hablando, eran perfectos, hermanos, perfectos, para hacer sus traducciones de los libros, de traducir los libros. Y eran tan cuidadosos, hermanos, que ellos buscaban una perfección. Su organización era perfecta, el desempeño era perfecto. Era tan prestigiosa la organización de los fariseos, hermanos, que hasta dentro del Imperio Romano tenían ya cierta reputación. Tan es así, hermanos, que dentro del Sanedrín, que era una institución romana, hermanos, que los romanos hicieron, hermanos, para que dentro de ella estuvieran ciertos líderes religiosos, como sabían, hermanos, que el pueblo judío era muy religioso,
Entonces, hermanos, crearon ellos un Sanedrín y buscaron a de los líderes más importantes para formar una especie de concilio religioso, donde la mayoría de ellos eran de los fariseos, la organización más prestigiosa que había. Habían algunos saduceos también, pero generalmente eran fariseos. Entonces, hermanos, los fariseos, vuelvo a repetir, era una organización muy buena, perfecta, bien hecha. Cuidadosos de su forma de hablar, de vestir, cuidadosos, hermanos, de todo. Eran muy delicados en todos estos aspectos. En cuanto a sus diezmos, miren, hermanos, eran verdaderos auditores del diezmo. Daban su diezmo, hermanos, pero como que si fuese una auditoría. Hasta las cosas más pequeñas de las hortalizas diezmaban. Ellos no fallaban a los diezmos. En ese sentido yo creo que están mejores que muchos cristianos hoy, porque eran muy cuidadosos para diezmar y todo esto. Pero ellos, hermanos, aparte de esto, eran avaros. Ya en su vida particular, no hablemos ya como organización, en su vida particular eran avaros. Aparte de ser avaros, hermanos, ellos se aprovechaban mucho de las ofrendas del pueblo. Incluso hasta ellos habían creado una doctrina por ahí, que seguramente revelación de ellos, ¿no?, donde empezaron a enseñar a la gente que no era necesario que alguien honrara a su padre y a su madre, porque honrar a su padre y a su madre en el tiempo antiguo significaba ayudarlos económicamente. Los fariseos enseñaban que no era tan necesario realmente, si alguien no quería ayudar económicamente a sus padres, estaba libre con tal de que trajera ese dinero como una ofrenda a la iglesia. A eso le llamaban corbán. Entonces, oigan, hermanos, lo que hacían estos malvados, hacían que cada quien ya no honrara a su padre y a su madre para aprovecharse del dinero de ellos. Luego dice, devoráis las casas de las viudas, les dijo el Señor, porque estos hermanos, miren, haciendo que eran muy piadosos y que se preocupaban mucho de las pobres viudas, estaban ahí, hermanos, especialmente cuando descubrían que las viudas no tenían hijos. Porque lógicamente cuando las viudas no tenían hijos, entonces las heredades de las viudas pasaban a posesión de los fariseos. No, era una rapiña, hermanos. Eran rapaces, así como usted lo oye. Eran unos malvados, hermanos, pero claro, pero ellos estaban pintados, hermanos, de una gran apariencia de piedad. Daban una apariencia de mucha nobleza, de mucha piedad, y cerraban los ojos, y cuando hablan de Dios, así como se reviste la hipocresía religiosa, haciendo mucho alarde de piedad, haciendo mucha apariencia de piedad, y se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de las ofrendas, vendían ofrendas en el templo. Si habían hecho el templo de Dios, lo habían hecho una cueva de ladrones. ¿Qué no vendían? Ya me parece, hermano, lo que veo hoy a veces en la religión. Se venden llaveros, se venden banderines, se venden mil cosas, hermanos, se venden cassettes, ¿qué no se vende? Se venden muchas cosas con el ánimo de hacer lucro, con el ánimo, hermanos, de enriquecerse, con el ánimo de hacer dinero. Y muchas personas han hecho eso. ¿Cuántos cantantes, hermanos, no lo hacen precisamente con eso? Claro, disfrazado con el pretexto de que es para la gloria de Dios. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Y para eso, hermanos, tenemos ya amplia experiencia, si queremos decirlo así, de haber, hermanos, transitado por la religión y darnos cuenta, hermanos, de la falsedad que se mueve en todo esto. De manera, hermanos, de que así como en el tiempo antiguo, igual es hoy, porque la religión, hermanos, será religión en cualquier época. Lo que cambian son cambian, hermanos, los aspectos externos de una religión, pero de fondo siguen siendo lo mismo. De fondo, las mismas intenciones. Imagínense, hermanos, que en el tiempo antiguo, los falsos profetas, allá en el tiempo de Jeremías, el profeta Jeremías, ¿saben qué criticaba de los falsos predicadores? Les decía, dice Jehová que él está en contra de los falsos profetas que endulzan sus lenguas para hablar y luego andan diciendo que Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada, dice. El profeta Jeremías criticó que los falsos profetas en sus días, dice que para hablar, hermanos, endulzaban su lengua. Usted ya sabe qué significa endulzar la lengua para hablar, ¿verdad? Ser meloso, pues, o ser lleno de mieles, ser muy meloso para hablar. El apóstol Pablo repitió lo mismo, hermanos, ahí en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice el apóstol Pablo, fíjense bien ustedes contra tales personas, dice, porque éstas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Unos cuantos cientos de años más adelante el apóstol Pablo vuelve a hablar de ellos, solo que ahora son otros, ¿verdad? Pero el estilo es el mismo, de fondo siguen siendo lo mismo. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Y nos trasladamos nosotros al siglo XXI, y estamos ya en esta época, hermanos, y ahora, hermanos, los falsos predicadores siguen siendo iguales. Sus temas predilectos son el amor, hablan del amor, la misericordia, y son suaves para hablar, son muy susurrantes para hablar. No han perdido su estilo, siguen siendo iguales. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, la religión, hermanos, puede hacer, hermanos, que la forma exterior, el edificio cambie, las apariencias externas de la religión cambien, pero de fondo siguen siendo lo mismo. La forma cambia, son diferentes de forma, pero de fondo siguen siendo lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros hemos llegado a un tiempo donde las cosas no son mejores, están iguales, pero quiero seguir con esto. La obra del diablo, hermanos, entonces es que nosotros empecemos a creer en Dios, hermanos, como una obra a medias, como que la obra de Dios es una obra mediocre, pero no es así, hermanos, no es así. Yo me he encontrado con un montón de gente, hermanos, religiosa. Uno se cansa de oír los argumentos de estas personas. Hay mucha gente religiosa, hermanos, que argumentan que no cumplen con un montón de cosas que Dios demanda en el Evangelio, argumentando, hermanos, yo oiga cuál es el argumento. Lo que Dios mira es el corazón. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Y nosotros debemos de echar por la borda ese tipo de argumento porque no viene de Dios. Hay personas, hermanos, que dicen, no, lo importante es el corazón. No, lo importante es todo. Todo. Lo importante es el corazón y lo importante también es lo de afuera, ¿o no es así? Fíjense, hermanos, que aquí les voy a contar qué pasó. El Señor Jesús no se lavó las manos para ir a comer. Entonces aquellos le criticaron que por qué no se lavaba las manos. Entonces vino el Señor Jesucristo y les dijo, hay también de vosotros, le dijo el Señor, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, dice, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Le dio una tremenda doctrina, hermanos, y una doctrina que salió del Señor Jesucristo para nosotros también. Como quien dice, el que hizo lo de afuera, hizo también lo de adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que limpiar? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Ambas cosas, ¿verdad? Si la obra va a ser una obra de Dios, debe ser limpio lo de afuera y también lo de adentro. Pero aquellos hermanos se esmeraban tanto en limpiarse las manos y lavaban tanto los platos, y eran muy higiénicos, si usted quiere verlo en ese sentido, hermanos. Limpiando el vaso, limpiando los platos, y si tocaron otra cosa, lavarse se lavaban innumerablemente las manos. Yo tenía las manos desgastadas, tanto lavárselas. Ellos se lavaban innumerables veces las manos y lavaban cada rato los vasos y los platos por aquello de que el aire, las contaminaciones de bacterias que hay en el aire, y lavando cada rato. Miren, eran cuidadosísimos, hermanos, para limpiar las manos, los vasos, los platos. Y el Señor les dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Como quien dice, ¿qué es lo que hay que limpiar? Hay que limpiar lo de dentro. Y entonces luego les agrega el Señor, por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Entonces, hermanos, quiere decir que el Señor, la obra perfecta de Dios, como la está interpretando nuestro Señor Jesucristo, es, hermanos, que nosotros, pues claro que también hay que ser limpios para afuera, porque viene el otro lado de la moneda. Viene aquel tipo de personas, hermanos, que es desasiado, que es sucio y desordenado, y luego argumenta que Dios no mira eso, sino que Dios lo que ve es el corazón. Y hermanos, tan desagradable es la respuesta que dio el fariseo como la que dan muchos en la actualidad, hermanos, como quien dice que a Dios no le importa entonces lo de fuera. Eso me hace pensar lo que un día sucedió con un hermano. Alguien le criticó porque siempre andaba todo desgarbado y andaba todo descuachipado, mal peinado, con la camisa media salida y total, es que era un desgarbo total. Un día vino un hermano y le llamó la atención y le dijo, mire, hermano, usted serio, debería arreglarse un poco más, su apariencia, no sé qué. Mire, hermano, le dijo, hasta un poco molesto le contestó, Dios lo que mira es el corazón, le dijo. Ese tipo de respuestas son insensatas, hermanos. Es insensata si se nota que es de alguien que no tiene sentido del Evangelio, carece del conocimiento de los valores espirituales. Créanme, hermanos, que tan importante es una cosa como otra.
No es solo el aspecto interno, hermanos, porque si lo de adentro está limpio, lo de afuera se limpia por efecto. Claro que lo que hay que limpiar primero lo de adentro. Por supuesto que si vamos a orden a prioridades, lo de dentro es lo que primero que se debe de limpiar. Pero luego, hermanos, de que se limpia lo de dentro por efecto, se limpia lo de afuera. La limpieza exterior es efecto de la limpieza interior. Pero supongamos, hermanos, que una persona, pensemos en alguien, pensemos en algún tipo de hermano que le molesta mucho, hermanos, que ser criticado sobre su aspecto externo. Por fuera es una persona sucia, maloliente, desasiado, se nota que no mucho se baña, desgarbado, y argumenta, y luego cuando alguien le amonesta, luego argumenta, no, si lo que Dios mira es el corazón, y se molesta un poco, hasta esa ira revela suciedad interior. No sé si me entienden, hermanos, porque cuando alguien tiene paz en el corazón no la va a sacar por fuera tampoco. Pero lógicamente, hermanos, que esa su violencia que sacó ya hasta en la respuesta que dio, revela la suciedad que tiene dentro. Entonces quiere decir que si alguien, hermanos, por fuera es desgarbado, es sucio, maloliente, descuidado, es obvio, hermanos, eso lo dice la lógica. Es obvio que aquello que está revelando exteriormente es efecto de lo que tiene en su interior. Así como hay suciedad en su interior, se está revelando en su exterior también. Dios no apoya la suciedad ni el desorden, nunca. Entonces, hermanos, la obra de Dios, vuelvo a repetir, cuando Dios hace una obra, hermanos, es una obra integral. Lo importante, hermanos, es una cosa como otra. Y sigamos leyendo, ya van a ver. Dice, verso 42, mas hay de vosotros, dice, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Fíjense, hermanos, que yo quiero que le ponga mucho sentido a esto, hermanos. Siempre me ha gustado, hermanos, el enfoque que en las Sagradas Escrituras se le da a la justicia en primer orden más que al amor. Generalmente los falsos profetas, el tema predilecto es el amor. Es el tema predilecto de los falsos profetas. El tema predilecto de nuestro Señor Jesucristo, el nuestro también, es la justicia. Jesucristo era predicador de justicia. Y usted lo puede leer en el libro de Isaías. Cuando la palabra de Dios, hermanos, anuncia por la gran profecía de la venida de Cristo, dice, y será la justicia el cinto de sus lomos y ceñidor de su cintura. ¿Qué le parece? Y cuando Jesucristo vino, hermanos, saben que decía, Él traerá justicia a las naciones. No dijo Él traerá amor a las naciones. No, así hubiesen dicho los falsos profetas. Él traerá justicia a las naciones. El Señor trajo entonces, hermanos, justicia a las naciones en primer lugar. Luego, hermanos, en el libro de los Salmos, en un salmo mesiánico, dice, y la justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino. Escuche, qué bonito. La justicia irá delante de Él, no dice, y el amor irá delante de Él. El Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, y trajo la justicia. Y el Señor, hermanos, era un predicador por excelencia de la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su amor, dijo Jesús, y su justicia. Y el Señor, hermanos, predicaba el reino de Dios y su justicia. Y vamos a encontrar, hermanos, miren, pasajes nos sobran y podemos pasar toda la mañana aquí. Y yo les puedo citar a ustedes un montonón de pasajes, hermanos, donde van a ver ustedes que la justicia tiene una preeminencia muy grande. En los falsos profetas del amor. Pero el amor, hermanos, es por default. El amor es efecto de la justicia. Cuando hay justicia, el amor surge solo. El amor no se debe ni predicar, ni de jalar, ni de tratar de implantar, porque el amor tiene que nacer. El apóstol Santiago dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío Timoteo, el propósito de este mandamiento, le dijo, de toda la Biblia, es el amor nacido de corazón limpio. El amor nace cuando hay justicia. Cuando no hay justicia no nace, aunque se trate de implantar. Imagínense, hermanos, que un día digamos nosotros, hermanos, hoy va a haber una importante prédica del amor. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Que no aman? ¿Por qué no aprenden a amar? ¿Ustedes creen que van a aprender a amar porque yo se lo diga aquí? Nadie va a amar por eso, hermanos. Y le puedo contar yo a ustedes con historias conmovedoras y puedo sacar fábulas
hablarles de la gallina y de los pollitos, y miren, y puedo ponerme a contar un montón de fábulas aquí del amor, y usted, hermano, se sale secando las lágrimas, de que le conmovieron las tiernas historias que les conté de historias de amor, y usted sale, hermanos, a golpear a los demás. ¿Es cierto o no es cierto? El amor, hermanos, tiene que nacer. Pero solo nace el amor, hermanos, cuando se siembra justicia en el corazón. Cuando hay justicia, hermanos, el amor nace solito. Es, hermanos, como la hierba del campo, que nadie la ha sembrado, solo cae la lluvia, hermanos, y ya va la hierba para arriba. ¿Quién la sembró? Nadie. Sola nació, ahí estaba. Habían semillas allá adentro, extraño. Solo esperaba un aguacero, la lluvia temprana y la tardía, y se vuelve a poblar de monte otra vez en los campos y los valles. Entonces, hermanos, así es el amor brota, hermanos, cuando hay justicia. Pero cuando no hay justicia, hermanos, aunque el amor se le trate de imponer a alguien, no aprenderá a amar, hermanos. La Biblia dice, se le mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Escuche esto. Dice, hermanos, oiga, qué bonito eso. Dice el profeta Isaías que es por demás mostrarle amor a un malvado, porque no aprenderá la justicia, dice. ¿Ya se dieron cuenta? Qué bonita, como lo dice la doctrina. Entonces quiere decir que es por demás estarle mostrando amor a alguien que es malo, porque no va a aprender, no va a cambiar, no va a enderezar sus caminos, no va a hacer lo que Dios manda. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que predicar la justicia. La justicia, hermanos, va en primer orden. Los verdaderos predicadores de Dios, hermanos, tienen la justicia en la punta de la lengua. Eso va en primer lugar. Le voy a contar, hermanos, quién era Noé. Durante el mundo antediluviano, hermanos, Dios solo salvó a un hombre y a su familia, llamado Noé. Y destruyó Dios a toda la raza humana durante un diluvio. ¿Sabe usted por qué salvó Dios a Noé, hermanos? Lo puede leer en el libro de Job, en el libro de Hebreos. Dice, hermanos, que Noé era un predicador ¿de qué? Pregonero de justicia. Dios salvó a Noé, no, Pedro es el que lo dice. Salvó a Noé, dice, pregonero de justicia. Pregonar quiere decir predicar, es lo mismo. Pregonar quiere decir predicar. Dios salvó a Noé, predicador de justicia. Quiere decir, hermanos, que ¿por qué salvó Dios a Noé? ¿Qué fue lo que le gustó Dios a Noé? Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted sabe cómo era la gente en el mundo antediluviano? Eran malvados, hermanos. La tierra estaba llena de gente soberbia, violentos, homosexuales, lesbianas, gente promiscua. Y hermanos, y miren, en medio de ese ambiente, ¿usted cree, hermanos, que la humanidad necesitaba el amor, el mensaje del amor? Necesitaba un mensaje enérgico, hermanos, un mensaje fuerte, un mensaje que los hiciera recapacitar, un mensaje, hermanos, que los hiciera salir de ese estado de marasmo en que estaban metidos, hermanos. Dios necesitaba a alguien que abriera su boca, hermanos, y miren, vinieran, hermanos, con la espada de Dios bien puesta para sacudir los cimientos de una humanidad corrompida. Ahí estaba Noé, hermanos, y Noé era un predicador de justicia. Tan fuerte era la justicia de Noé, hermanos, que saben qué pasó después del diluvio, ¿verdad? Después de que terminó el diluvio, hermanos, y dice que Noé fue a tomar un poco de vino. Vino se le llama al simple jugo de uva, no al alcohólico. Lo que pasa es que en esa época no se fermentaban las cosas. Después del diluvio se fermentó. Noé no lo sabía, no se embriagó adrede. Fue sin querer. Él tomó vino, hermanos, y tomó vino de un odre, o qué sé yo, de donde lo tenía guardado, y él no sabía que se había fermentado. Lo tomó y se embriagó, y cayó, no le dio tiempo a ponerse ropa, y cayó tendido, hermanos, a la media tienda. Apareció su hijo, hermanos, malvado, que todavía traía reminiscencias del mundo antediluviano, y al ver a su padre, lo vio con ojos malignos, con ojos, hermanos, de pecador, con ojos de homosexual, y vio a su padre, y tuvo pensamientos malvados, y fue a llamar a sus otros hermanos. Cuando Noé despertó, hermanos, y le contaron lo que había hecho su hijo, no lo pensó dos veces, hermanos, no dijo, pobre mi hijito, que este es mero rebelde, así como hacen muchos padres hoy. Vino Noé, hermanos, y dijo, maldito sea Canaán. Lo maldijo. No, hermanos, sí que era un predicador de justicia. Cabal. Ahora entiendo por qué lo salvó Dios. No le importó que fuera su propio hijo, hermanos, lo maldijo. Maldito serás, Canaán, siervo de siervos serás. Estaba indignadísimo Noé, hermanos, y esa maldición de Noé la respaldó Dios, hermanos, totalmente.
bajo el total aval de Dios, hermanos. Esa maldición de Noé sobre su hijo tuvo el total respaldo de Dios. Con razón las escrituras dicen, hermanos, Noé, pregonero de justicia. Dios salvó, hermanos, a Noé porque es un hombre predicador de justicia y ama la justicia, y la justicia va encima de su parentesco, encima de su raza, encima de los que tenga cerca. Cuando alguien ama la justicia, hermanos, no anda con miramientos, no anda, hermanos, que sí, que porque es mi hijo, que porque... No es nadie, hermanos. El que ama la justicia porque ama a Dios. El que no ama a Dios, hermanos, nunca aplica la justicia, sino más bien se la da a hablar del amor y que la misericordia. Y mire, hermanos, se la da más bien a estar sobando, hermanos, los aspectos de la piedad, más bien para lograr provechos personales. Se nota, hermanos, que cuando alguien no conoce a Dios, está tan lejos de la realidad. Pero le voy a contar qué pasó con los fariseos. Estos justicia no tenían, hermanos. Justicia no tenían. Y amor tampoco. Ni una cosa ni otra. Y viene el Señor Jesucristo y le dijo, miren, ustedes son hipócritas. Ustedes diezman la menta, el eneldo, la ruda, el comino y las hortalizas más pequeñas. Pero han olvidado lo más importante, que es la justicia, en primer lugar, y el amor de Dios, la misericordia. Esto era necesario hacer primero, dijo el Señor. Pero no hay que dejar de hacer lo otro, dijo. Porque hay personas, hermanos, que no diezman y que no ofrendan y se agarran del pretexto. No, lo importante es que uno le dé a Dios su corazón. Yo quiero que me oigan, hermanos, y conozca usted la obra de Dios perfecta. Esto es necesario hacer primero, dijo el Señor Jesucristo, justicia. Justicia, luego amor, pero tampoco no hay que dejar de diezmar, dijo. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Pero no hay que dejar de diezmar, porque si alguno agarra como pretexto, hermanos, que lo importante es que él le está dedicando su tiempo, y que mi vida es lo más importante. Si lo más importante es la vida, no el dinero. No, pues claro, sí, Señor, aquí no quiere el dinero de nadie. Es que el diezmo que damos, hermanos, no es tanto porque sea dinero en sí, sino porque, hermanos, es parte de nuestro desprendimiento y de nuestro amor por los demás. Entonces vean cómo pasó, y esto es muy importante, hermanos, es que yo quiero que le ponga mucho sentido a esto. Dice, estoy leyendo el verso 42, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, oiga, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Justicia no tenían, y amor tampoco, ni una cosa ni otra. Y ustedes son hipócritas. Ustedes diezman la menta, el eneldo, la ruda, el comino y las hortalizas más pequeñas, pero han olvidado lo más importante, que es la justicia en primer lugar y el amor de Dios, la misericordia. Esto era necesario hacer primero, dijo el Señor, pero no hay que dejar de hacer lo otro, dijo. Porque hay personas, hermanos, que no diezman y que no ofrendan y se agarran del pretexto. No, lo importante es que uno le dé a Dios su corazón. Yo quiero que me oigan, hermanos, y conozca usted la obra de Dios perfecta. Esto es necesario. Justicia, luego amor, pero tampoco no hay que dejar de diezmar, dijo. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Pero no hay que dejar de diezmar, porque si alguno agarra como pretexto, hermanos, que lo importante es que él le está dedicando su tiempo y que mi vida es lo más importante. Si lo más importante es la vida, no el dinero. No, pues claro, sí, Señor, usted aquí no quiere el dinero de nadie. Es que el diezmo que damos, hermanos, no es tanto porque sea dinero en sí, sino porque, hermanos, es parte de nuestro desprendimiento y de nuestro amor por los demás. Entonces vean cómo pasó, y esto es muy importante, hermanos, es que yo quiero que le ponga mucho sentido a esto. Dice, estoy leyendo el verso 42, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, oiga, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ahí está, hermanos. Entonces quiere decir que no hay que dejar de hacer lo otro tampoco, pero hay que hacer la justicia en primer lugar. Y justicia, hermanos, es lo que hoy brilla por su ausencia. Justicia, hermanos, créanme que no hay.
La gente, hermanos, hoy se la va, vuelvo a repetir, eso de hablar del amor de Dios es la cosa más trillada. Y ojalá que hablaran del amor de Dios como Dios manda. Porque la gente hoy habla del amor de Dios, hermanos, pero hablan del amor de Dios, de otro amor. No es el amor de Dios. Es que el amor de Dios, hermanos, está saturado de justicia, hermanos. Imagínense, hermanos, que dice la palabra de Dios, Dios al que ama, castiga. Quiere decir que el amor verdadero de Dios, hermanos, lleva la justicia implícita. ¿Ya se dieron cuenta? Dios al que ama, castiga. Entonces, si usted ama, castigue. Reprenda a quien haya que reprender. Ni modo que usted va a hablar de amor de besos. ¿Qué tal que usted diga, yo amo y porque ama, entonces se la va a entregarle a besos y abrazos a los demás? No, hombre. Usted es un carnal, entonces usted lo que quiere es otra cosa, no amor de Dios. Pero si usted quiere amor de Dios, entonces en primer lugar la justicia. La justicia irá delante de él, dice, y sus pasos nos pondrá por camino. Si alguien, hermanos, nunca ha logrado entender que la justicia es prioridad en el reino de Dios, entonces, por eso, hermanos, es que usted se va a encontrar hoy con muchísima gente que busca el evangelio, hermanos, porque siempre busca quien lo comprenda, quien lo quiera, quien lo ame. Imagínense, hermanos, de que el otro día, pues, que vino una pareja de hermanos a la iglesia, venían de cierta iglesia grande de aquí de Guatemala, y me contaban sus experiencias, hermanos, que miren, cada poco hacían unas reuniones, unos retiros de matrimonios, y que sí, que el amor, y que solo, ya se notaba, hermanos, que uno de los enfoques predilectos en esta organización, hermanos, era la felicidad sexual en el matrimonio. Y enfocaban cómo ser felices sexualmente en el matrimonio. Da vergüenza, hermanos. Esto sí es felonía. Esto deja mucho que desear, hermanos, porque el evangelio, hermanos, está por los suelos, nada que ver. Usted al Señor Jesucristo, lea usted las palabras de Jesucristo, hermanos, lea sus mensajes, lea todos los evangelios. ¿Usted va a oír alguna vez hablar al Señor Jesucristo de sexo? Jamás, hermanos. ¿Usted lo va a oír hablar de matrimonio? Nunca. ¿Lo va a ir a hablar de noviazgos? Nada. Pero estos son los temas predilectos de la religión en la actualidad. Hablar de matrimonio, hablar de sexo, hablar de noviazgo, hablar de todo eso, hermanos, miren, le fascina a la gente para que se cumplan las palabras del apóstol Pablo que dijo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Y usted sabe qué son concupiscencias? Eso. El deseo de cosas carnales. A eso se le llama concupiscencia, el conocimiento, transmitir un conocimiento de las cosas carnales, a eso se le llama concupiscencia. Y Pablo dijo, hermanos, que en los postreros días iban a venir un montón de maestros que son expertos para hablar de esos temas. Para eso sí, mi hermanos, son pero chispudísimos. Hay predicadores, hermanos, que les fascina y esos temas se notan que los manejan al dedillo. Se han vuelto, hermanos, máster en temas sexuales. De la justicia no saben nada, de la palabra no saben nada, de revelación no saben nada, de profecía nada, el evangelio, el apocalipsis, miedo les da hablar, no saben nada. Nadie predica el apocalipsis. La palabra de Dios está escondida, está sellada, pero se han vuelto, hermanos, águilas para predicar de sexo, para hablar de bromas, para hacer payasadas. Eso, hermanos, es lo que gusta hoy. Ese es el tema predilecto de los falsos profetas, y usted y yo debemos de tener claras las ideas. Sí, hermanos, usted y yo debemos de tener clarísimas las ideas. Sepa usted quién es un falso profeta. Si en esta vida, hermanos, hay muchos que no los pueden reconocer, hermanos, usted sí reconózcalos. Porque si otros andan en tinieblas, usted y yo no estamos en tinieblas, hermanos. Tenemos luz, hermanos. Dios nos ha dado luz, y por medio de la luz, hermanos, nosotros podemos distinguir. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Teniendo una palabra profética, hermanos, esa palabra profética es una antorcha, hermanos, que nos muestra claramente lo que se está moviendo dentro de la oscuridad. Otros hermanos andan a tientas y no saben contra qué tropiezan, no saben a dónde van. Pero ustedes y yo, hermanos, por medio del poder de Dios, por medio de su santo evangelio, por medio de esa palabra que ha sido revelada, tenemos, hermanos, una luz que nos anuncia claramente, hermanos, lo que son las tinieblas. Y usted y yo, hermanos,
no deberíamos de vacilar en reconocer un falso profeta, así. Oiga lo que dijo Jesús, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los efectos. Por su forma de proceder, por su desempeño, ustedes los conocerán. Le voy a contar qué dice la religión hoy, hermanos, para tratar de despistar, para tratar de engañar. Bueno, mire, hermano, en realidad no importa si uno tiene piel de lobo, lo importante es que tenga corazón de oveja. Hoy la religión trata de decir las cosas al revés, como que dice, bueno, entonces no importa si alguien tiene piel de lobo, lo importante es que tenga corazón de oveja. Eso es absurdo, hermano, y ridículo, es una insensatez, y parece que alguien se burla cuando razona así, hermanos.